Mira lo que te cuento. La misma historia con otra mirada. Que vuelvan los viajes sin rumbo, las hojas en blanco, las flores del mar. Tú dime a qué mundos irías si todo algún día volviera a empezar. Muy bien, hemos vuelto. Aquí estoy para ofrecerles otra versión de Mirá cómo te lo cuento. Pero lo que traigo hoy para contarles tiene muchísimo que ver con el hermoso segmento anterior del telón musical. Vimos 3 protagonistas en la voz de Vivi que nos llevó hasta ellos, que en diferentes épocas del país y del mundo se la rebuscaban. Salían a pelear la vida. El primero allá por 1968, mientras jóvenes intelectuales en Francia decían la imaginación al poder, con lo poco que podía imaginar salía a caminar la calle corriente y hizo que ese hermoso tema se le haya compuesto. Y después, nuestro chico que terminó siendo el chico de la tapa, primero un chico enamorado en el 85, con ese mundo dividido, pero que parecía ya que iba a cambiar, y esa Argentina en democracia, andaba buscando, conociendo el amor en ese 11 y 6. Y después ya entrados en la década del 90, parecía que el mundo ya no estaba dividido, el muro había caído, había un solo mundo, y en Argentina se privatizaban hasta los sueños. Pero él siguió como pudo y terminó como terminó. ¿Pero qué voy con esto? Que siempre pase lo que pase, esté como esté nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra economía, nosotros, el pueblo, el argentino, siempre se la rebusca. Y nuestra columna de hoy se llama Pase lo que pase, muchachos, algo hay que inventar para sobrevivir. Y ahí vamos a hablar hoy del rebusque, del trueque. ¿Qué es eso? ¿Qué es el rebusque? ¿Qué es el trueque? ¿De dónde viene? ¿Qué tanto es parte de nuestra vida? ¿Es informalidad? ¿Es formalidad? ¿Es ilegalidad? Eso traigo a la mesa para debatir y que cada uno, después que yo haga una pequeña presentación, cuente sus experiencias al respecto. Básicamente lo que les planteo, que cuando falta el mango, aparece el trueque, cuando no hay moneda para comprar un bien. Cuando falta el laburo, aparece el rebusque, la changa. Y cuando el Estado desaparece, la gente se organiza y aparece la economía popular. De eso les quiero contar hoy. ¿Y de dónde viene? Bueno, de tiempos inmemoriales, le debemos por ahí a los egipcios la primera incorporación de la moneda, que ¿saben lo que era? Cerveza. ¿Sí? Pero siempre fue el trueque, el intercambio de un bien o un servicio. Siempre fue la comunidad, el buscar el beneficio mutuo. ¿Sí? Y yéndonos a lo que nos interesa, que es la historia de nuestro país, de Argentina, bueno, obviamente en la época precolombina, el intercambio de bienes y el trueque era la manera en que los pueblos originarios se manejaban, pero también una vez llegada la colonia. Y particularmente en Buenos Aires, esto tiene mucho que ver con el origen de nuestro país, ¿sí? Había una cuestión con Buenos Aires. Podemos saber que en Lima estaba la capital del virreinato, que Bolivia tenía en Potosí muchísima plata, que en México era la otra gran capital. ¿Y Buenos Aires qué era? ¿Qué era Buenos Aires? La ciudad del contrabando. Pero el contrabando a ojos de quién? De las leyes de la formalidad, de las leyes de la colonia, que tenían, como siempre suelen ser las leyes, los sistemas del Estado, una idea bastante tonta. Si se imaginan el mapa, imagínense que tenían el monopolio de la colonia, que decía lo siguiente, que las colonias americanas y las ciudades, en este caso Buenos Aires, solo podían comerciar con España. Básicamente aseguraban de esa manera que les llegue las materias primas y la plata de Bolivia, pero uno tenía que arreglarse con los productos manufactureros que venían de España, que no eran muy buenos, ¿sí? Los buenos eran los ingleses, los holandeses, pero estaba prohibido a una ciudad como Buenos Aires, que tenían los mejores puertos y salida de Atlántico a través del Río de la Plata, comerciar con estos barcos holandeses y británicos. ¿Qué hizo, por supuesto, el pueblo de Buenos Aires? Miró para un costado, también las autoridades, y de esa manera la ciudad se fue enriqueciendo, ¿sí? Por supuesto, ¿a qué niveles? Al nivel que
en la colonia, el Imperio Español, saca una ley diciendo, bueno muchachos, paguen un 3%, sí, era un 3%, no, esto es verdad, de el contrabando. O sea, como diciendo, esto está pasando, por lo menos dejen algo para el rey. Y adivinen cuándo se dicta en 1909 un permiso especial circunstancial por un año para que los comerciantes de Buenos Aires pudieran negociar con barcos que estaban ya, o sea, ya estaba sucediendo, barcos ingleses, holandeses, portugueses. Vencía en mayo de 1810, ¿les suena? Entonces, esto es lo que explica nuestra Revolución de Mayo entre los comerciantes autorizados, que eran parte del monopolio español, que no querían, pues tenían el sartén por el mango, y el resto, y la gran mayoría, que se la rebuscaba negociando e intercambiando con esos barcos. O sea, grandes cargamentos, pero también los esclavos, los ambos, todos los demás, iban y trataban de venderle a esos marineros, que toda la economía informal de esos marineros bajaban, iban a la pulpería, iban a la caverna, iban a buscar amor, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí se da esa lucha en esa semana de mayo, una lucha política y económica, porque como no había rey en España, lo había capturado Napoleón, bueno, ¿quién firma esto? ¿Cómo seguimos? ¿O cómo no seguimos? Y lo primero que hace la Revolución de Mayo, una vez que toma el poder, decir, acá hay libre comercio. Libre comercio con esto que ya venía pasando, se viene a legalizar algo que el pueblo ya estaba haciendo. Ese rebusque y ese trueque informal con los barcos que paraban en el puerto. Así que de ahí nace nuestra Argentina. Y así siguió a través de los años, afrontando cada crisis económica, y acá viene la declaración de principio de esta columna, ¿sí? Cuando hay necesidad económica, nace la creatividad. Cuando hay necesidad, no es pobreza, es dignidad, porque no salimos a pedir, salimos a ofrecer un bien o un servicio, ¿sí? Y cuando, como dijimos antes, cuando el Estado no llega, aparece la economía popular. Y el mayor ejemplo de esto lo tuvimos cuando el país voló por los aires allá por 2001, que apareció el Club del Trueque. Que la red global del trueque, que así se llamaba, llegó a tener, participaron 2 millones de personas y 500 puntos de encuentro que se llamaban los famosos nodos. Y su moneda propia, que era el crédito, ¿sí? Pero creo que aquí está lo importante, más allá de los números, algo que trae el rebusque, algo que trae el trueque, algo que trae la economía popular, es algo que no se encuentra en los manuales de economía, de la Facultad de Economía, que no se encuentra en las columnas de televisión de los economistas que nos explica el noticiero por qué estamos pasando lo que estamos pasando y nunca los entendemos, que no se explica en las estadísticas de promedio, que son un promedio. El promedio es una gran pileta donde se ahogan los enanos, y muchos de nosotros somos petizos, nunca entramos. Y lo que la economía popular y el trueque en el año 2001 y demás nos viene a mostrar es ponerle rostro humano a esa necesidad. Porque la necesidad y el trueque se vuelve reciprocidad. El 2001 fue el trueque. Hoy en día son las ferias populares, que uno puede salir a recorrer los sábados por la mañana, donde el que vende herramientas viejas se la fía al que hace la changa. Donde la persona que vende ropa, en el mejor estado que puede vender, también le cuida a la nena a su colega del puesto de al lado. Y esa dignidad, ese buscar el bien común, es lo que no aparece en los manuales. Y esa es la búsqueda constante de una cuestión que ya no es económica, que es cultural. Que es que estamos acostumbrados por las crisis constantes que hemos pasado a través de nuestra historia, hay que salir a ganarse la vida. Y ganarse la vida siempre es más fácil cuando es con el otro. Buscar su propio beneficio no implica perjudicar a nadie. Y eso es lo que nos enseña la economía popular. Lo que se enseñó el 2001 y lo que hoy, algoritmo y wifi de por medio que no había en el 2001, también sucede. Porque hoy vendemos las tortas, ofrecemos los servicios, clases particulares por WhatsApp, por Instagram, por redes sociales. Que en este contexto tienen el verdadero peso del término, que es una red social que contiene, ¿sí? Entonces hoy tenemos a los chicos que andan arriba de una bici 12 horas, sin seguro, quizás con una bici prestada a un amigo, sin seguro, sin ART, sin vacaciones, sin aguinaldo. Pero laburan más que el trabajador formal. Y creo que eso es lo que quisiera yo dejar acá. Saber que tenemos en nuestro ADN y en lo mejor de nuestro pueblo eso de cada uno salir a pelearla individualmente, ¿sí?
pero que en comunidad es más fácil. Y ponerle rostro a esa comunidad, a esa estadística, a esa economía fría que trata de explicarnos por qué no me alcanza la plata, pero que no está en mi cuerpo saliendo a pelear. Por eso es un tema que a mí particularmente me emociona por esto, porque tiene rostro humano. Y lo digo yo, que por ahí pude ir a la facultad porque mi padre con su bordeadora al hombro laburó siempre el negro cortando el pasto. Y sin hacer una apología de la informalidad, sí plantearnos dónde está la economía verdadera. Las estadísticas, estas que ya le hicimos la salvedad, que son solo eso, solo números, y que no tenemos bien en claro cómo cuentan eso, porque no nos cuentan, no tienen rostro humano, pero sí nos hablan que un 50% de nuestra economía es informal. Entonces, si un 50%, por supuesto siempre hablando de cosas legales, ¿no? ¿Cuál es la regla y cuál es la excepción? Eso quería plantear. ¿Dónde está la verdadera economía? ¿En esa que tiene rostro? ¿En esa del mano a mano? Que, bueno, hoy intervendrá el algoritmo en algunos casos, pero que interviene todavía más la cuestión del sentido de comunidad, o en esas estadísticas de esa economía formal que supuestamente paga impuestos y afecta en esas finanzas y en esa bolsa que nunca entendemos por qué subió tal cosa tantos puntos porcentuales y a mí me afecta. Sí, te afecta. Pero sin hacer apología del informal, decía, sí que les quede claro a quienes deciden que nosotros no necesitamos ninguna ley ni por acá ni por allá. Sabemos cómo salir y cómo organizarnos entre nosotros. Pero esta economía debe ser complementaria de una economía legal. Porque si vamos a terminar todos repartiéndonos la pizza entre nosotros, repartiéndonos bienes entre nosotros, y eso no funciona a la larga, porque en el 2001 también pasó. En esos 500 nodos y a 2 millones de personas, y ese crédito empezaron las falsificaciones del crédito, hubo una inflación interna, aunque no lo crean, en el crédito y demás. Por eso, cuando desaparece el Estado, nosotros nos organizamos, pero exigimos que esté. Y cierro con esto, esta columna, simplemente diciendo que así como nos organizamos y buscamos en el otro, en esa empatía, nuestro propio beneficio ayudando al otro, que eso lo llevemos a todos los aspectos de nuestra vida, que nunca dejemos de confiar en que en lo humano y en el cara a cara y en el ver el rostro y la necesidad del otro está la solución a nuestra propia necesidad. Así que, como les dije al principio, sigamos adelante y siempre vamos a inventar algo para sobrevivir.